le voy a pedir un pequeño favor. Cierre los ojos un momento y viaje conmigo hacia atrás en el tiempo. Intente recordar aquel sonido rítmico, casi musical, de las canicas chocando contra la tierra del parque. O quizás el intenso aroma a carbón y picón que inundaba el salón de su casa cuando llegaban los primeros fríos de noviembre. Respire hondo y deje que esos recuerdos le envuelvan. Hoy vamos a abrir una ventana directa a la España de los años 70. Vamos a recorrer juntos esos rincones de nuestra memoria para rescatar 20 tradiciones de nuestros barrios que silenciosamente se nos escurrieron entre los dedos y que hemos perdido para siempre. Hablaremos de costumbres sencillas, de olores y sonidos que formaban el paisaje de nuestra niñez. Y le pido que se quede hasta el final, porque la última tradición de la que hablaremos es, sin duda, la prueba más hermosa de la inmensa confianza y humanidad con la que vivíamos. Un detalle tan cotidiano que hoy nos parecería casi ciencia ficción. Antes de sumergirnos en estos recuerdos, debemos detenernos un momento a pensar en cómo era verdaderamente el latido de nuestros días por aquel entonces. En 1970 y tantos, el tiempo tenía otra textura. Fluía más despacio, sin la tiranía de la inmediatez, sin pantallas que nos robaran la mirada hacia el frente. Vivíamos en una época donde la paciencia no era una virtud excepcional, sino la norma diaria. Saber esperar por una carta, por el programa de televisión del viernes, o por la llegada de un ser querido, forjaba nuestro carácter. A menudo se comete el error de pensar que, por no tener los avances tecnológicos de hoy, nuestra vida era más pobre. Pero usted y yo sabemos que eso no es cierto. Lo que nos faltaba en comodidades modernas, nos sobraba en riqueza emocional, en contacto humano verdadero. La vida de barrio era un inmenso tejido de relaciones sinceras, donde las penas se dividían al compartirlas en el descansillo de la escalera, y las alegrías se multiplicaban de balcón a balcón. Éramos ricos en tiempo y en compañía. Comencemos recordando aquella maravillosa costumbre de sacar las sillas a la calle para tomarla fresca. Cuando el sol por fin daba una tregua y el calor asfixiante de julio comenzaba a disiparse, las fachadas de ladrillo dejaban de irradiar fuego. Era entonces cuando, como en una coreografía perfectamente ensayada, las puertas de las casas se abrían. Escuchábamos el inconfundible arrastrar de las sillas de mimbre, de madera, o aquellas plegables de lona a rayas, raspando contra los adoquines de la acera. Las mujeres salían con sus abanicos, cuyo sonido rítmico cortaba el aire denso de la noche. Se formaban círculos de vecinos bajo la luz amarillenta de las farolas. Allí se arreglaba el mundo. Se compartían los chismes del día, se intercambiaban recetas y se pasaba de mano en mano un botijo o una jarra de agua helada que sabía a gloria. Mientras tanto, los niños corríamos alrededor, jugando al escondite en las sombras, sintiendo que aquella calle nos pertenecía por completo. Era una red social en vivo y en directo, sin pantallas, sin filtros, donde la comunidad se cuidaba mutuamente bajo el manto estrellado del verano. A la mañana siguiente, uno de los sonidos más característicos que marcaba el pulso del barrio era el del afilador. Antes de que le viéramos aparecer por la esquina, ya nos llegaba el eco de su chiflo, esa pequeña flauta de pan de plástico o madera que subía y bajaba en una escala musical inconfundible. Ese sonido agudo lograba colarse por las rendijas de las persianas bajadas. Al escucharlo, las madres y las abuelas interrumpían sus tareas, rebuscaban en los cajones de la cocina y bajaban apresuradas con tijeras de costura, cuchillos jamoneros y navajas que ya no cortaban. El afilador, con su bicicleta adaptada o su pequeña moto, apoyaba el caballete en el suelo. Y entonces comenzaba la magia. El roce del acero contra la piedra de afilar giratoria producía un siseo metálico, hipnótico, acompañado de un salto de chispas brillantes que a los niños nos parecía un auténtico espectáculo de fuegos artificiales. El olor a metal caliente y a piedra húmeda flotaba en el aire. Era un oficio que traía vida a la calle, una tradición ambulante que nos recordaba que las cosas no se tiraban al primer fallo, sino que se reparaban con mimo para que duraran toda una vida. Cuando los días se acortaban y el frío del invierno se colaba por las rendijas de las ventanas de madera, el corazón de la casa se trasladaba automáticamente a la mesa camilla con su brasero de picón.
No había radiadores ni termostatos inteligentes. La supervivencia al frío pasaba por aquella mesa redonda cubierta con unas faldas de tela gruesa, habitualmente de tonos granates o marrones, que pesaban como plomo. Debajo, en la tarima, reposaba el brasero metálico. Prepararlo era todo un ritual. Había que encender el carbón, echar el picón fino, esperar a que la brasa se asentara y con la badila de hierro, hacer aquel característico montículo coronado de ceniza gris para que el calor aguantara horas sin consumirse rápido. Toda la familia se sentaba alrededor, metiendo las piernas bajo las faldas hasta casi quemarse las espinillas, un fenómeno que muchos llamaban las cabrillas. Sobre esa mesa se hacían los deberes del colegio. Se pelaban mandarinas, cuyo olor cítrico se mezclaba con el aroma a combustión del carbón. Y se escuchaban las historias de los abuelos. Ese calor concentrado obligaba a la familia a estar físicamente unida, compartiendo el mismo metro cuadrado de confort en las frías tardes de enero. Avanzando en nuestro día a día, encontramos el rito de hacer la compra en el colmado del barrio con la libreta de fiar. Aquellas tiendas de ultramarinos eran un paraíso para los sentidos. Al cruzar el umbral, te golpeaba una mezcla de olores indescriptible pero inolvidable. El bacalao en salazón, las legumbres a granel en sacos de arpillera, las especias, el café recién molido y el fuerte olor a lejía y jabón. Al frente del mostrador de mármol siempre estaba un tendero de confianza, un don José o una señora María, que conocía los nombres, las alegrías y las penurias de cada familia del vecindario. Y sobre ese mostrador descansaba un objeto sagrado, la libreta de tapas duras. En una época donde los sueldos a veces no estiraban hasta fin de mes, no hacían falta tarjetas de crédito ni avales bancarios. Bastaba con la palabra dada. El tendero apuntaba al lápiz el cuarto y mitad de mortadela, o el kilo de garbanzos, y con un simple «apúntemelo, don José», la familia comía. Aquella libreta era un documento de pura humanidad, un símbolo de la confianza ciega y la solidaridad vecinal que sostenía a los barrios humildes frente a cualquier adversidad. Si hablamos de gastronomía nostálgica, no podemos pasar por alto el momento cumbre de nuestras tardes infantiles, la hora de la merienda. Olvídese de la bollería industrial empaquetada en plástico brillante. Cuando el reloj marcaba las 5:30 y regresábamos del colegio con las rodillas manchadas de polvo, nuestras madres nos esperaban en la puerta con el manjar de los dioses. Podía ser un buen trozo de pan de hogaza abierto por la mitad, albergando en su interior una pastilla de chocolate negro, duro como una piedra, que costaba morder al principio, pero que luego se fundía deliciosamente con la miga. O tal vez ese pan untado generosamente con mantequilla o margarina tulipán, espolvoreado con una montaña de azúcar que crujía entre los dientes. Para los más afortunados, el pan con vino y azúcar, una costumbre impensable hoy en día, pero absolutamente normal y reconfortante entonces. Comíamos sentados en el bordillo de la acera o en las escaleras del bloque, manchándonos los dedos, riendo con la boca llena. Esa merienda austera, sencilla y económica, nos daba toda la energía del mundo para seguir conquistando las calles hasta que cayera el sol. Otro personaje indispensable en la banda sonora de nuestras calles era el butanero. Su llegada nunca pasaba desapercibida. El estruendo rítmico de la llave inglesa golpeando repetidamente contra el metal de las bombonas naranjas era el aviso oficial. Al escucharlo, las voces de las mujeres asomadas a los balcones empezaban a llover sobre la calle pidiendo 1 o 2 bombonas. El butanero, un hombre hecho de puro músculo, se cargaba aquella pesada bombona de hierro al hombro sobre una pequeña almohadilla y subía los 3, 4 o 5 pisos sin ascensor, respirando pesadamente. El momento de cambiar la bombona tenía su propio ritual de olores y sonidos. Quitar el tapón negro, escuchar el leve siseo del gas al conectar el capuchón del regulador y encender la llama del calentador con una cerilla para comprobar que todo funcionaba perfectamente. Aquel inconfundible olor a gas butano llenaba la cocina por un instante fugaz. Gracias a ese esfuerzo titánico de subir escaleras, la familia podía disfrutar de una ducha caliente en invierno o cocinar el puchero del domingo. Era una figura heroica, cercana y vital para la supervivencia del hogar. Vamos a detenernos ahora en los juegos de calle.
porque la calle, sencillamente, nos pertenecía. No había parques con suelos de goma acolchada ni columpios homologados de colores pastel. Nuestro campo de juegos era el asfalto rugoso, los descampados llenos de hierbajos y las aceras estrechas. Jugábamos al rescate, al escondite inglés, a la peonza de madera pintada que bailaba sobre la palma de la mano después de lanzarla con una cuerda trenzada. Nos pasábamos horas agachados en la tierra dibujando un círculo para jugar a las canicas, limpiando el terreno de piedrecitas, apuntando con un ojo cerrado, sintiendo el tacto frío del cristal o del acero de los bolondrones. Las niñas saltaban a la goma elástica cantando canciones interminables y rítmicas, o dibujaban una rayuela con un trozo de tiza robada del colegio. Volvíamos a casa con las rodillas desolladas, cubiertas de mercromina roja que ardía como el fuego, y con los zapatos destrozados. Pero volvíamos inmensamente felices, habiendo aprendido a negociar, a compartir y a resolver nuestros propios conflictos sin la intervención constante de un adulto vigilando cada uno de nuestros pasos. Y cuando la noche caía definitivamente y la calle se quedaba vacía de niños, aparecía una figura que nos daba una inmensa sensación de paz y seguridad, el sereno. En las oscuras calles de los años 60 y principios de los 70, este vigilante nocturno caminaba lentamente con un chuzo en la mano, un guardapolvos y una pesada gorra de plato. Si un vecino llegaba tarde y se encontraba el portal cerrado, no tenía más que pararse en la acera y dar un par de fuertes palmadas en el silencio de la madrugada, acompañadas de un grito profundo, sereno. Al momento, se escuchaba el tintineo metálico de un inmenso manojo de llaves acercándose en la oscuridad. El sereno conocía todas las cerraduras del vecindario, abría el portal con destreza y solía recibir a cambio una propina, una moneda de 1 o 5 pesetas que el vecino le entregaba agradecido en la mano. Saber que ese hombre caminaba por nuestras calles, vigilando los portales y velando nuestro sueño con sus lentos pasos, resonando en el empedrado, nos hacía dormir a pierna suelta. Era el verdadero ángel de la guarda de aquellos barrios, una figura que el tiempo y la modernidad borraron de un plumazo. Llegaba el fin de semana, y con él uno de los grandes placeres de la infancia, la visita al kiosco de chucherías y prensa. Aquellos pequeños habitáculos de chapa verde, situados en las esquinas de las plazas, eran nuestros particulares templos de la felicidad. El olor que desprendía un kiosco era único, una mezcla de papel de periódico fresco, regaliz de palo y el tostado salado de las pipas de girasol. Acudíamos allí con una moneda de duro apretada en el puño, sudorosa de tanto pensar en qué íbamos a gastarla. La decisión era trascendental. Comprar un cucurucho de papel de periódico enrollado a mano, lleno de pipas que nos dejarían los dedos y los labios negros. O tal vez unos regalices rojos, chicles Cheu de fresa ácida o un sobre de cromos. Pero la verdadera joya de la corona eran los tebeos. Comprar el último número de Mortadelo y Filemón, de Zipi y Zape, o las aventuras del Capitán Trueno, era tocar el cielo con las manos. Nos sentábamos en el primer banco libre a devorar aquellas viñetas, pasando las páginas ásperas con devoción, riendo a carcajadas e imaginando que nosotros también éramos agentes secretos o caballeros medievales. Y después del kiosco, los sábados por la tarde y los domingos se articulaban en torno a un mueble imponente que presidía el salón, el televisor en blanco y negro. No era un simple electrodoméstico, era casi un altar de madera barnizada con una pequeña pantalla abombada y unos gruesos botones redondos que hacían un sonoro clac al girarlos. Solo había 2 opciones, la primera cadena, a la que llamábamos el VHF, y la segunda cadena, el UHF, que muchas veces se veía con una molesta nieve o niebla en la pantalla. Ver la televisión era un evento social, unificaba a todo el país. La familia al completo esperaba pacientemente mirando la carta de ajuste, escuchando aquel pitido agudo o el tic-tac de un reloj analógico antes de que empezara la emisión. Si la imagen empezaba a saltar o a llenarse de rayas, siempre había alguien, normalmente el padre, que se levantaba para darle un golpe seco en el lateral al aparato o movía las antenas de cuernos en milimétricos ajustes mágicos hasta que la imagen se estabilizaba. Lo que veíamos allí, desde los payasos de la tele hasta el 1, 2, 3,
Era el tema de conversación obligado al día siguiente en todo el país. Volviendo a los días de diario, el paisaje sonoro de nuestros barrios se complementaba con el canto melancólico de otros oficios ambulantes. Uno de ellos era el chatarrero o el tapicero. El sonido distorsionado de su viejo megáfono montado sobre una furgoneta desvencijada anunciaba su llegada lentamente. El eco rebotaba entre las paredes de los patios de luces. El tapicero en su camión. Se tapizan sillas, sillones, tresillos, mecedoras y descalzadoras. Era una letanía que todos nos aprendimos de memoria, cantada con una cadencia hipnótica. O el ropavejero, que recogía colchones viejos de lana y chatarra. Muchas veces, los niños corríamos hacia la furgoneta del chatarrero ofreciendo cartones o botellas de cristal vacías. Y a cambio, aquel hombre de manos curtidas por el trabajo duro nos daba una moneda chica o, en ocasiones, un simple globo de colores. Estos pregones no solo nos decían la hora del día sin mirar el reloj, sino que formaban la banda sonora de una época donde todo se reciclaba, se arreglaba y se aprovechaba al máximo. Nada se desperdiciaba en aquella España. El domingo por la mañana tenía su propio compás y culminaba en una tradición sagrada para los adultos, el vermú en el bar del barrio. Después de la misa mayor, o simplemente tras dar un paseo luciendo la ropa de los domingos, los hombres y las familias se arremolinaban en esos bares de luces fluorescentes, paredes alicatadas hasta la mitad y mostradores de acero inoxidable. Al entrar, el olor era una mezcla potente de calamares fritos a la romana, vinagre de los boquerones, tabaco negro ducados y serrín húmedo esparcido por el suelo para absorber las caídas de líquidos. En la barra, el ritual del sifón tomaba protagonismo. Las botellas de cristal pesado, recubiertas con una malla de plástico de colores rojo o azul, eran disparadas a presión para rebajar el vermú negro de grifo o el vino blanco. El suelo bajo la barra estaba lleno de palillos de dientes usados, servilletas de papel encerado que no secaban nada y huesos de aceituna. Entre el ruido ensordecedor de voces altas, risas y el choque de los vasos de cristal grueso, se forjaban los lazos del vecindario, invitando a rondas y celebrando simplemente el hecho de estar vivos y juntos un domingo más. Permítame llevarle ahora a otro escenario fundamental, el del lavado de la ropa. Antes de que las lavadoras automáticas reinaran en cada cocina, hacer la colada era una tarea faraónica que requería tiempo, fuerza y mucho jabón lagarto. Recuerdo aquellas enormes pastillas de jabón de color amarillo verdoso, ásperas al tacto, que olían a pureza, a limpio sin artificios ni perfumes sintéticos. Las mujeres pasaban horas frente a las pilas de lavar de piedra o cerámica, en lavaderos públicos o en los patios de sus casas. Había que frotar vigorosamente la ropa sobre la tabla de madera estriada, usar un poco de lejía conejo para las sábanas blancas y enjuagar con agua helada hasta que las manos quedaban rojas y arrugadas. Pero incluso esta labor tan dura tenía su reverso humano. Mientras se lavaba, se cantaban coplas, se intercambiaban confidencias íntimas entre vecinas y se construía una red de apoyo emocional inquebrantable. Luego, tender la ropa blanca impoluta cruzando el callejón con cuerdas y poleas, exhibiendo el fruto de aquel duro trabajo al viento y al sol, era un verdadero orgullo para la familia. Y ya que mencionamos la ropa limpia, es imprescindible recordar el concepto de la ropa de los domingos y los días de estreno. En la España de los 70, la apariencia dominical era una cuestión de respeto profundo hacia uno mismo y hacia la comunidad. Durante la semana usábamos pantalones con rodilleras, jerseys heredados de los hermanos mayores y zapatos desgastados. Pero el sábado por la tarde comenzaba la transformación. El olor a betún impregnaba el pasillo mientras los padres lustraban los zapatos hasta sacarles brillo de espejo. Al amanecer del domingo, nos poníamos camisas recién planchadas, con cuellos almidonados que picaban un poco, pantalones de pana o faldas plisadas, y calcetines gruesos que se estiraban hasta la rodilla. Salir a la calle así vestidos era un acontecimiento. Caminábamos estirados, casi sin atrevernos a correr por miedo a ensuciarnos o romper un zapato. Los vecinos, al cruzarse con nosotros, nos piropeaban, elogiando lo grandes y guapos que estábamos. Ese cuidado por la vestimenta de gala,
ese orgullo humilde de lucir lo mejor que uno tenía una vez por semana. Es un respeto por el domingo que el tiempo se ha llevado. Para los niños, esos domingos de ropa limpia eran también el escenario del mercado de valores más importante de nuestra vida, el intercambio de cromos. Nos congregábamos en las plazas, sentados en cuclillas sobre el suelo de tierra, protegiendo nuestros pequeños tesoros. El olor a pegamento seco y a tinta de imprenta fresca de los cromos recién sacados del sobre es inolvidable. Teníamos tacos gruesos de cromos repetidos, sujetos a veces con una goma elástica. El canturreo era frenético y constante. Sile nole, sile nole, sile nole. Pasar las cartas rápidamente, viendo las caras de los futbolistas de la liga, de animales del mundo o de superhéroes. Cuando por fin aparecía ese cromo difícil, ese jugador mítico que te faltaba para completar la página del álbum, la emoción te aceleraba el corazón. Empezaba entonces una dura negociación, ofreciendo 3, 4 o hasta 10 cromos normales por aquel tesoro. Completar un álbum llevaba meses de paciencia y persistencia, y la satisfacción de pegar con cuidado esa última estampa, sintiendo el tacto rugoso del papel, era un triunfo absoluto. Hablemos ahora de cómo nos comunicábamos a distancia, en la era de las cabinas telefónicas de monedas y fichas. Llamar por teléfono no era un acto automático ni privado. Si no tenías aparato en casa, había que bajar a la calle y buscar la cabina verde y acristalada más cercana. Al entrar, te envolvía un olor característico a metal frío, a plástico envejecido y, frecuentemente, a humo de tabaco añejo. El ritual comenzaba levantando el pesado auricular de baquelita negra y escuchando el tono continuo. Luego se introducían las monedas pesadas de duro o las famosas fichas metálicas ranuradas por la ranura superior, escuchando el clic-clac metálico al caer por el mecanismo interior. Girar el dial circular marcando número por número requería concentración. Durante la llamada, tenías que estar muy atento a los pitidos agudos que te avisaban de que el saldo se agotaba y de que la llamada se iba a cortar. Detrás del cristal, a menudo, otra persona esperaba pacientemente su turno, mirándote de reojo. Por eso, las llamadas iban al grano. Eran breves, intensas y cargadas de significado. No había mensajes vacíos. Cada palabra costaba dinero y valía oro. Pero para las comunicaciones cortas y cotidianas, no necesitábamos teléfonos. Teníamos nuestra propia tecnología inalámbrica. Hablar de balcón a balcón a través del patio de luces. El patio interior era la gran caja de resonancia del bloque, el pulmón arquitectónico donde se mezclaban todos los aromas de la vida. A la 1 del mediodía, el olor a sofrito de ajo y cebolla, a lentejas con chorizo y a pescado frito, se elevaba por aquel tubo de ladrillos. Asomarse a la ventana del patio era sintonizar la radio local del edificio. Las mujeres se llamaban a gritos para pedirse favores. «Oye, Carmen, ¿te queda un poco de sal que me hace falta para el guiso?» Y entonces, mediante un ingenioso sistema de cuerdas y una pequeña cesta de mimbre o un cubo de plástico, la taza de sal o la cabeza de ajos subía y bajaba cruzando el vacío entre los tendederos de ropa. A través de ese patio nos enterábamos de quién estaba enfermo, quién había aprobado en el colegio o si a alguien le había tocado un pellizco en la lotería. Era un patio de vecindad que nos mantenía unidos por hilos invisibles de apoyo constante. La máxima expresión de esa unión vecinal estallaba durante las verbenas y fiestas del barrio. Durante unos días al año, las calles grises se transformaban en un escenario mágico. Los vecinos se organizaban para cruzar las calles con guirnaldas de bombillas de colores y farolillos de papel maché que se mecían suavemente con la brisa nocturna. Se cortaba el tráfico con unas vallas de madera y un pequeño escenario de tablones se levantaba en la plaza. El aire se saturaba con el dulce olor de las almendras garrapiñadas friéndose en peroles de cobre, el aroma intenso del algodón de azúcar y el inconfundible rastro de los churros recién hechos. Desde unos grandes altavoces chirriantes sonaban pasodobles, rumbas y canciones de Manolo Escobar o Fórmula 5. Vecinos de todas las edades bailaban sobre el asfalto o los adoquines. Los abuelos con sus nietos, los jóvenes flirteando tímidamente bajo la luz de los farolillos. Eran días de alegría pura.
donde cualquier rencilla vecinal quedaba olvidada, y el barrio entero respiraba como un solo organismo vivo, celebrando su propia identidad y su resistencia frente a los rigores de la vida diaria. Otra figura profundamente arraigada en aquella estructura vecinal era la del médico de familia que acudía a domicilio. Cuando la fiebre subía por la noche o un dolor en el pecho asustaba a la familia, no se corría a unas urgencias masificadas y asépticas. Se llamaba a don Roberto o al doctor del seguro, que aparecía en la puerta de casa con su abrigo oscuro y su característico maletín de cuero negro. Ese maletín era un cofre de misterios, del que emanaba un olor penetrante a alcohol, yodo y medicamentos concentrados. El médico entraba en la habitación, se sentaba al borde de la cama, sacaba su pesado fonendoscopio metálico, que siempre estaba frío al contacto con la piel, y se tomaba su tiempo. Te miraba a los ojos, te tocaba la frente, conocía el historial clínico, las alergias y hasta el carácter de todos tus hermanos. Su simple presencia, su tono de voz calmado y autoritario, ya ejercía de bálsamo curativo antes incluso de recetar las pastillas o los temidos supositorios. Era una medicina basada en el tacto, en la mirada, en un conocimiento humano que iba mucho más allá del simple síntoma físico. Y finalmente llegamos a la que es, probablemente, la tradición más hermosa y representativa de aquella época y que, trágicamente, resulta impensable hoy en día. La puerta de casa siempre abierta. En los veranos calurosos, o simplemente a media tarde, no existían los cerrojos echados ni el miedo atroz a los desconocidos. La pesada puerta de madera del domicilio se dejaba abierta de par en par para que corriera la corriente de aire. Como mucho, para evitar que entraran las moscas, se colocaba una cortina de tiras de plástico de colores o de canutillos de bambú que hacían un suave clac-clac cuando alguien las atravesaba. Los vecinos no llamaban al timbre. Simplemente apartaban las tiras, asomaban la cabeza y decían en voz alta, con permiso, buenas tardes, antes de entrar hasta la cocina para charlar o tomar un café. Dejar la puerta abierta era el símbolo absoluto de la tranquilidad, de la ausencia de miedo. Significaba que confiábamos ciegamente en quienes nos rodeaban, que nuestro hogar se expandía hacia el descansillo y hacia la calle. Era la constatación diaria de que no vivíamos rodeados de extraños, sino abrazados por una inmensa familia extendida. Al recordar todos estos momentos, es fácil sentir un nudo en la garganta. Pero si lo pensamos profundamente, nos daremos cuenta de que en realidad no echamos de menos el brasero de carbón, ni el teléfono de fichas, ni la televisión en blanco y negro. Lo que verdaderamente añoramos es lo que esos objetos representaban. Echamos de menos nuestra juventud, esa energía inagotable y esa inocencia con la que mirábamos el mundo. Y sobre todo, añoramos intensamente aquella profunda red de conexiones humanas, aquel tiempo donde nos sentíamos protegidos, acompañados y formando parte de algo más grande que nosotros mismos, nuestro barrio. Ese espíritu solidario que convertía una ciudad gris en un pueblo cálido. Si este viaje al pasado le ha tocado el corazón, le ruego que se suscriba a nuestro canal y deje un buen me gusta, ya que eso nos ayuda enormemente a seguir rescatando estos fragmentos de nuestra memoria. Y antes de despedirnos, me encantaría leerle, dígame, de todas estas tradiciones que hemos repasado, o de las muchas otras que se quedaron en el tintero, ¿cuál es el recuerdo más bonito que conserva de su barrio en la infancia? Comparta su historia con nosotros en la caja de comentarios, porque sus vivencias son la verdadera historia de todos.